Hola, buenos días. Muchísimas gracias a quienes se van a unir. Hoy voy a hablar acerca de ideas para cómo fomentar la autonomía en nuestros hijos, cómo fomentar la autonomía en los niños, sobre todo mientras son pequeños, es decir, mientras más pequeños es más importante que vayamos fomentando esta autonomía, ¿no? Entonces, a quienes se van a unir, a quienes lo van a ver después, muchísimas gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar acerca de este tema. Y como siempre tengo mis notas para que no se me queden las cosas que considero súper importantes. Bueno, primero decir que el desarrollo de la autonomía es prioritario en la educación de los hijos, ¿sí? O de los alumnos. Eh, ¿Por qué? Porque un niño que es autónomo es un niño que a medida va creciendo sabe tomar decisiones. Es un niño libre que actúa de acuerdo a su libertad, sabe tomar decisiones buenas, ¿sí? De acuerdo a sus valores, a lo que le conviene, sabe resolver conflictos, sabe manejarse en medio de problemas, logra buscar una alternativa a algún plan. Si el plan A no funciona, entonces existe el plan B. Y todo esto se logra gracias a la autonomía. Vamos a ir viendo cómo se puede ir desarrollando y los factores que impiden también que nosotros a veces hagamos que nuestros hijos o propaguemos que nuestros hijos sean autónomos. Entonces, María Montessori tenía una frase que me gustaría leer y es que dice que la autonomía es el lugar a donde confluye libertad y organización, es decir, a donde se une la libertad del niño y su organización. Esto trasladado a la disciplina positiva es la iniciativa. Un niño con iniciativa es un niño autónomo. Obviamente que cuando están pequeños van a ser menos autónomos, pero los estamos educando para que en la edad adulta sean totalmente autónomos. ¿Y qué es lo que pretendemos? Educarles en habilidades para la vida, ¿sí? Que son las que les decía antes, que sepa tomar decisiones y todas las habilidades que llevan con eso, la responsabilidad, la solidaridad, estar ahí para el otro, la empatía, todo esto es importantísimo. Entonces, una parte importante de la autonomía es la iniciativa, ¿sí? Y entonces, esto también influye porque un niño que es autónomo es un niño que tiene confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque se siente capaz de hacer algo. Y esto es muy, muy importante. No es lo mismo un niño que se siente incapaz porque llega a dudar hasta de sí mismo a un niño que se siente capaz. Un niño autónomo es un niño capaz y esto lo tenemos que recordar muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para alentar esta iniciativa de nuestros hijos? Permitir que el niño se equivoque, ¿sí? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque los vamos a guiar. Aquí la palabra clave es que cuando están pequeños los vamos a ir guiando. Ya les voy a ir dando como ciertas recomendaciones y pasos, ¿no? Los vamos a guiar, les vamos a dar opciones limitadas, etc. Dentro de estas cosas se van a equivocar, ¿sí? Ahí vamos a estar nosotros cerca para ayudarles a buscar una solución. Pero si no se equivocan, no van a lograr ver a dónde estuvo el error y lo van a volver a cometer. Porque de los errores es de donde más se aprende. ¿Esto qué quiere decir? Que no quiere decir que el hijo haga lo que sea cuando le da la gana, como le da la gana. No, de eso no se trata la autonomía. No, la permisividad tenemos que recordar que es tan peligrosa como la rigidez, o sea, ni permisivos ni rígidos. Tenemos que tratar de estar en el justo medio. Hola, gracias por los saludos, muchísimas gracias. Entonces, no se trata de cortar la iniciativa del niño, aquí hay una palabra clave, se trata de encauzarla. ¿Cómo vamos a encauzar la iniciativa de nuestros hijos? ¿Sí? Para que se vuelvan autónomos. Esa es la clave, encauzar la autonomía de nuestros hijos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios primero de que un niño sea autónomo? Pues son muchos. Les voy a leer algunos. Primero, que logramos que sean independientes, ¿sí? Un niño autónomo es un niño independiente. Hay un psicólogo que se llamaba Erik Erikson y él fue pionero, ¿sí?, en la comprensión del desarrollo humano y nos dice una cosa muy, muy importante y es que entre los 2 y los 6 años los niños desarrollan esta etapa crucial en su desarrollo que él llamó iniciativa contra culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños se lanzan a hacer las cosas, se lanzan. Por eso
necesitan de nuestra guía, ¿sí? Entonces ellos no tienen culpa, no tienen miedo, no sienten eso, simplemente se lanzan a experimentar. Entonces necesitan de nuestra guía. Luego van al el otro beneficio, es que tienen mucha más iniciativa que niños que no son. Hola, muchísimas gracias, qué bueno que me estás viendo desde Argentina, Mimi, un abrazo. Son niños que tienen más iniciativa. Entonces, lo importante es que les ayudemos a desarrollar esta iniciativa dentro de límites seguros, ¿sí? Me voy a estar regresando a esto constantemente. La iniciativa le vamos a ir encauzándola dentro de límites seguros, a donde pueda que explorar, experimentar, aprender a desarrollar sus capacidades de acuerdo a su edad y a su etapa de desarrollo. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en mente. Tenemos que lograr un equilibrio entre la seguridad del niño y su creatividad, o sea, un balance para siempre estar educando en amabilidad y firmeza. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si vemos que un niño está subiendo por un librero, ¿sí? O sea, a donde se ponen muchos libros, en lugar de decir, no te subas, que te puede golpear, que es lo primero que nosotros hacemos, lo ideal, aunque no es lo primero que nos va a salir con la práctica, es que le digamos, ¿cómo puedes subirte ahí sin hacerte daño? ¿Sí? Entonces es como darle la vuelta, es tratar de no cortar la iniciativa, pero al mismo tiempo hacerle pensar. Yo sé que hay situaciones en las que no se puede, ¿sí? Porque hay un peligro inminente. Por ejemplo, si va a cruzar la calle y vienen carros, no le vamos a decir qué puedes hacer. No, en ese momento simplemente se agarra para que no cruce la calle. Pero hay momentos en los que son de aprendizaje que podemos ayudarle a ver eso. El punto es no cortarle las alas, porque los niños cuando están pequeños tienen ganas de comerse el mundo. Un ejemplo clásico. Le gusta lavar platos, ¿cierto? O le gusta hacer limpieza. Un niño pequeño lo hace. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Les decimos no. Les detenemos, les cortamos las alas sin querer. ¿Por qué? Porque yo lo voy a hacer mejor o porque no tengo tiempo. Entonces es importante que proveamos esos espacios para que los niños desarrollen su autonomía, ¿sí? Proveamos esos espacios en un momento de calma para que ellos puedan desarrollar su autonomía. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros ahorita no la permitimos, el día de mañana, entonces nuestros hijos no nos van a querer ayudar. Es así. Cuando están pequeños, lo hacen de innato, o sea, no tenemos que pedir ayuda. Pero si nosotros siempre decimos, no, lo voy a hacer yo, el día de mañana no nos van a querer ayudar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Proveer esos espacios. Luego, otro beneficio de que un niño sea autónomo, progresa mejor en su aprendizaje. Y para esto es importante involucrarlos. Cuando ya son un poquito más grandes, incluso desde los 4 años, podemos involucrarlos haciéndolos pensar un poquito y decirles, ¿qué harías tú en este caso? Que vayan tomando decisiones, claro, dentro de opciones limitadas y con nosotros ahí todavía, ¿no? A la par de ellos, pero es como se va encauzando. Se maneja socialmente muy bien un niño que es autónomo. Tiene una autoestima fortalecida, ¿por qué? Por lo que expliqué antes, porque desarrolla esa sensación de yo soy capaz, yo puedo, y esto es base para una autoestima sana. Luego, un niño autónomo, por otro lado, es un niño que es autosuficiente, que puede hacer sus cosas, que también puede pedir ayuda cuando lo necesite. Es importante que sepan que pueden pedir ayuda, ¿sí? Son a donde más se escucha esta frase, yo puedo, o yo quiero, o déjame a mí, yo solito, yo soy grande. Son justo estos años, como decía Erickson, entre los 2 y los 6 años, a donde escuchamos estas frases. Entonces, tratemos de no frenarlo, sino que más bien proveer espacios en los que sí puedan hacer eso. Comprendo que hay momentos en los que estamos corriendo por nuestro trabajo, por lo que no es el momento adecuado, pero sí podemos proveer otros espacios para que ellos sí desarrollen eso, ¿sí? Luego, otra cosa muy importante, otro beneficio de cuando un niño es autónomo, el miedo a cometer un error
deja de existir. Es decir, no es que deje de existir por completo, pero da menos miedo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque logran ver el error como oportunidad de aprendizaje. Y aquí nosotros, mamás, papás, tenemos que ir por delante, ¿sí? Si cuando nuestros hijos se equivocan, lo primero que viene es, qué barbaridad, te equivocaste, pues obviamente no se va a querer equivocar, ¿no? Si viene la regañada, la sermoneada, o un castigo físico, ¿no? O algo peor, entonces obviamente no se va a querer equivocar. Pero si nosotros lo logramos enfocar de otra parte y decir, ok, de esto, ¿qué puedes hacer distinto? ¿Cómo puedes mejorar la próxima vez? Entonces, ese es un aprendizaje. Entonces, aquí la pregunta que siempre hago, ¿cuántos de nosotros no nos hemos equivocado? ¿Sí? ¿Cuántos no nos equivocamos? ¿Y qué es lo que aprendemos de esos errores? Es lo importante que tenemos que aprender nosotros como adultos también, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, ¿qué es lo que nos detiene, ¿sí?, de alentar esta autonomía? Porque nosotros muchas veces detenemos la autonomía de los hijos. Entonces, haciendo una encuesta que lancé, me salieron distintas cosas, y lo cual es totalmente cierto. Primero, temor. Temor a que les pase algo, ¿cierto? Temor a que les pase algo, a que se equivoquen, o incluso a la opinión que tengan los demás de mi hijo. Qué barbaridad, este niño no puede, sí puede. Hay un libro de Meg Meeker, esta pediatra estadounidense que ha escrito libros maravillosos, que se llama Los 10 hábitos de las mamás felices, que dice que uno de esos hábitos tiene que ser dejar de pensar lo que los demás pueden pensar o no pensar de nuestros hijos, ¿sí? Porque si nosotros actuamos para el mundo hacia afuera, nunca vamos a tener paz, es decir, nunca vamos a cumplir las expectativas de los demás. El punto es tratar de ser la mejor mamá que mi hijo necesita en ese momento, ¿sí? Entonces, ese temor a que les pase algo, a que se equivoquen, a la opinión de los demás, es algo que nos frena a nosotros para que nuestros hijos desarrollen esa autonomía. Otra cosa que nos frena, la impaciencia. Toma mucho tiempo, ¿sí? O a veces estamos muy cansadas, lo cual es totalmente entendible. Aquí hay una cosa que tenemos que recordar, que toma mucho más tiempo redirigir un mal comportamiento que ya se ha instaurado en un niño. Entonces, si nosotros pensamos que es agotador enseñar, créanme que es mucho más agotador tratar de redirigir, tratar de modificar un mal comportamiento. Esto es mucho más cansado. Entonces, vale la pena en esos años de infancia tratar de enfocarnos en esto. Luego, desconocimiento, ¿sí? Desconocimiento de nuestra parte. No estoy seguro si ella puede hacer eso, si es capaz. Y eso es importante, porque a veces podemos pedir más a nuestro hijo o menos de lo que son capaces de dar. Ahora en internet ustedes fácilmente pueden buscar hitos de desarrollo de los niños de acuerdo a su edad. Eso quiere decir, más o menos nos da un rango de lo que los niños pueden hacer a determinada edad, y esto nos puede servir como una base para ver si pedimos muy poco o pedimos mucho. Claro, lo importante es primero nosotros enseñárselo, ¿sí? No asumir nada, no asumir que ya saben las cosas. Se las tenemos que enseñar con muchísima paciencia. Y luego el perfeccionismo. El perfeccionismo es un enemigo letal, porque nunca nada es suficiente. Y entonces aquí no importa que algo no sea perfecto, eso no es lo que aspiramos. Lo importante es que trate de hacerlo y poco a poco lo va a ir haciendo mejor. Entonces, estas 4 cosas descubrí de parte de ustedes también, gracias por colaborar conmigo, que son las cosas que nos detienen en alentar la autonomía de nuestros hijos. La vuelvo a repetir: el temor a que pase algo, a que se equivoquen o a la opinión de los demás, la impaciencia a la hora de enseñar porque toma tiempo, el desconocimiento de que si ya puede hacer algo a determinada edad o si no puede hacerlo, y el perfeccionismo, esperar que todo lo haga perfecto, que lo haga de la forma que yo quisiera, ¿sí? Entonces, si preguntamos, ¿sí?, ¿qué es un niño autosuficiente? ¿Qué diríamos? ¿Sí? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es un niño autosuficiente? ¿Cómo describirían ustedes a un niño autosuficiente? ¿Qué es? ¿Sí? Entonces, aquí hay una cosa importante. No es solamente un niño que sabe hacer las cosas por sí mismo, ¿sí? Esa es una de las características. Un niño con autonomía sabe hacer las cosas por sí mismo. También sabe
sabe cómo enfrentar la situación por sí mismo y cuándo debe de pedir ayuda, que es otro factor súper importante. Y también esto que es responsable de sus actos, ¿sí? Entonces, la libertad siempre tiene que ir acompañada de la responsabilidad. Un niño autónomo es un niño responsable, que si comete un error lo admite, que si rompió un jarrón, dice yo lo hice con mi pelota de fútbol, que si gritó, asume su responsabilidad, que si le pegó a su hermano también lo asume. Entonces, todas estas cosas hacen que un niño sea autónomo. Entonces, repito, ¿cuáles factores son importantes para que un niño aprenda a ser autónomo? Más que todo son dos. El ritmo madurativo del niño, que es lo que les explicaba de los hitos del desarrollo, de cómo nuestro hijo va evolucionando, y para eso tenemos que llegar a conocer a nuestro hijo, cómo es nuestro hijo, ¿sí? Cómo se comporta, qué cosas hace, qué es lo que logra hacer, qué cosas logra hacer por sí mismo ya, aunque yo lo impulse, ¿sí? Entonces, observar mucho, ver sus intereses, sus áreas desarrolladas, aquello en lo que necesita más apoyo y aquello en lo que necesita más apoyo, ayudarle, alentarlo siempre. Y una cosa súper importante, es importante que los niños hagan la mayor cantidad de cosas que pueden hacer por sí solos. Hay una frase que me encanta, que alguna vez le he puesto, que es relacionada con la sobreprotección, pero que se aplica aquí mismo también, es no hacer nada por nuestros hijos que ellos pueden hacer por sí mismos, ¿sí? Por eso es importante conocerlo, ver en qué etapa de desarrollo están, ver si ya tienen la edad para hacerlo. No es lo mismo lo que le vamos a pedir a un niño de 2 años que lo que le vamos a pedir a un niño de 4, ¿sí? Pero esto es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cómo van a aprender los niños a ser autónomas? Como aprenden todo lo demás en la vida, ¿sí? Les voy a leer ciertas cosas importantes. Cuando sus adultos significativos, por lo general papá, mamá, maestros, personas que los rodean, que para él son importantes, valoran lo que hacen, ¿sí? Valoran aquel esfuerzo que han puesto. Cuando algo que han hecho muestran su utilidad, por ejemplo, un encargo en casa, que boten la basura en su lugar, que dejen los zapatos ordenados. Si nosotros valoramos ese esfuerzo, te agradezco por dejar los zapatos en tu lugar, aprecio que botes tu diaper en el basurero. A un niño de 1 año ya puede botar su diaper en el basurero. Estas son cosas importantes. Cuando hay un paso a paso, cuando yo voy explicando, ya voy a pasar a las herramientas y le voy a decir cómo se hace esto. Cuando hay oportunidades de repetición, es decir, no podemos esperar que nuestros hijos a la primera hagan las cosas y las hagan bien. Se tiene que hacer muchas veces, muchas veces. Marisa Moya, que es una educadora española que a mí me fascina, tiene una frase que me encanta, que dice, la infancia se cocina a fuego lento. Y es así, la infancia se cocina a fuego lento. Es decir, con los niños pequeños, hasta los 6 años, bueno, y también más adelante, pero tenemos que ir poco a poco. Y a veces en nuestro corre a corre, no les permitimos ir a fuego lento, ¿no? Pero eso es importante. Cuando se pide su opinión, ¿sí? Y se le ayuda a reflexionar sobre el proceso. A un niño de 3, 4 años ya se le puede ir pidiendo su opinión. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué crees que te salió mal? ¿Cómo crees tú que pudiste haberlo hecho mejor? ¿En qué sentís que te falló? Pero siempre desde el aliento, no desde el regaño, siempre desde el aliento. Y cuando el proceso es divertido para el niño y para el adulto. Y para esto hay algo que sirve muchísimo, que son los juegos de roles, jugar. ¿Qué quiere decir esto de juegos de roles? Por ejemplo, que nos pongamos nosotros de vez en cuando en el papel del niño y le digamos, hoy vamos a jugar a que tú sos mamá y yo voy a ser tú. Entonces, ¿qué querés que yo haga? Y escuchemos cómo él nos explica, porque nos está imitando a nosotros. Entonces, hagamos ese juego de roles con nuestros hijos. Y entonces, nosotros vayamos dejándonos guiar por él, para que él a su vez aprenda qué es lo que nosotros estamos tratando de decir. Y si por otro lado nos damos cuenta que detrás de eso va o una regañada, o por qué no lo hiciste bien, porque nuestros hijos son nuestros principales referentes y espejos, entonces, ojo, ¿sí? Porque quiere decir que en eso a lo mejor tengamos que mejorar. Entonces, ¿qué cosas pueden ir siendo autónomas? Vestirse, ¿sí? La higiene personal, por supuesto, de acuerdo a su edad, ¿verdad? Cuando están más pequeños nosotros les lavamos los dientes, les lavamos el pelo, lo bañamos bien. Poco a poco lo vamos soltando, por eso es importante ir viendo las etapas del desarrollo. Comer
Esto incluye usar cubiertos poco a poco, comer solos, que se sienten bien en la mesa, ¿sí? La socialización, por ejemplo, ¿a qué me refiero con socialización? Esperar su turno para jugar, ¿verdad? Eso es un gran aspecto de la socialización, esperar su turno a la hora de jugar. Cuando levantan la mano en clase, ¿sí? Ese es otro aspecto. Se tienen que esperar a que le den la palabra para poder hablar. Eso es parte de socializar. Pedir las cosas por favor. Saber escuchar al otro, ¿sí? Saber pedir perdón si se han equivocado. Todo eso va dentro de esto. Una cosa importante, expresar las expectativas claras. ¿Qué es lo que nosotros queremos de ellos, verdad? Antes de llevarlos a algún lugar, primero, ver si tienen la edad para llevarlos a ese lugar, ¿sí? Si se pueden comportar bien de ahí. Y entonces explicarles sobre el comportamiento, qué es lo que se espera de ellos. Antes de ir de compras, ver qué se va a comprar y qué no se va a comprar, ¿sí? Y ser muy, muy, muy claros en esto. Entonces, como el tiempo se nos va pasando, hay otra cosa que quiero. Ok, entonces, algunos consejos prácticos. A ver, evitar acelerar el ritmo del desarrollo. No aceleremos el ritmo del desarrollo, ¿sí? Esta frase de Marisa que les digo, que les cuento, la infancia se cose a fuego lento. Entonces, no podemos caer en el error de pensar que los niños hagan todo pronto, solitos. No, no es eso. Tenemos que ir respetando sus tiempos. Los tiempos de la primera infancia, de 0 a 6 años, no son nuestros tiempos de adultos. Entonces los tenemos que respetar. Luego, asignar acuerdos de acuerdo a la habilidad y a su edad, ¿sí? Yo he publicado varias veces encargos de acuerdo a cada edad. Y si no, perfectamente se meten en internet y ponen encargos de acuerdo a la edad de los hijos y les salen miles de ideas, ¿sí? Enseñarles a hacer las cosas como con los siguientes pasos. Primero, ustedes lo hacen y ellos observan. Segundo, tú haces parte y tu hijo hace otra parte. Y tercero, tu hijo hace todo, ¿sí? Entonces, tú observas y evalúas, pero sin juicio. Y se vuelve a repetir, por ejemplo, lavar un plato. Tú lo lavas la primera vez, la segunda vez tú lavas una parte y el otro, y la segunda vez dejas que él lave todo. O ella. Si no quieres que ese plato se quiebre, pues usa uno que no importa si se quiebra o no se quiebra. La cosa es enseñarles habilidades de vida. Evitar hacer todo por ellos. Esto es el otro extremo, ¿no? Es decir, no ser padres sobreprotectores, que ese es un tema que voy a abordar cuando regresemos de Semana Santa. Es decir, no hacer todo por nuestros hijos, ¿sí? Porque entonces de verdad que los estamos incapacitando para la vida. Les estamos quitando muchísimas habilidades para que se desarrollen por sí mismos el día de mañana. Luego, ser guías. Es decir, una de las cosas que yo creo que más nos cuesta es cuando comienzan a amarrarse los zapatos, cuando comienzan a ponerse un suéter, cuando tratan de abotonarse las camisas. Entonces, cuando están pequeñitos, facilitarles las cosas. En lugar de comprar, y esto parece obvio, pero a veces no lo es, en lugar de comprar zapatos que son de cintas, de lazas o de agujetas, como le llaman, buscar zapatos de velcro, ¿sí? Buscar suéteres que sean fáciles de poner. Pero por otro lado también, ¿sí? Nosotros facilitar y estar ahí para enseñar con paciencia. Ser sus guías, ¿sí? Ser muy comunicativos. Platicar constantemente con nuestros hijos, pero ¿cómo? Desde la amabilidad y desde la firmeza. Recordemos, amable es el respeto que yo muestro por ellos. Firmeza es el respeto que yo espero de ellos hacia mí, ¿sí? Y hacia la situación. Establecer límites y normas, ¿sí? De esto ya he hablado antes. ¿Cuáles son los límites? Las opciones limitadas. Ok, vamos a hacer esto. Tenés 3 camisas para escoger, la azul, la verde o la roja. ¿Cuál te querés poner? Son opciones limitadas que ayudan mucho a irle fomentando ese sentimiento de tomar decisiones y al mismo tiempo se siente capaz de tomar una decisión. Entonces ayuda muchísimo en la socialización. Apreciar y valorar su esfuerzo. Es decir, no es lo mismo lo que le cuesta a un niño pequeño ponerse un suéter que lo que me cuesta a mí. Entonces, valorar su esfuerzo. Veo que te has esforzado y lo lograste.
proveer los escenarios en los que pueda practicar, que es lo que les decía. A veces en la vida cotidiana vamos corriendo y corriendo y corriendo y no se puede, ¿sí? Pero entonces sí proveer escenarios desde la calma, en un momento de calma, a donde el niño sí pueda practicar. Puede ser que a las 6:30 de la mañana, que nos toca salir corriendo, dependiendo del país donde vivimos, al colegio, entonces ese no sea el momento para practicar como ponerse un suéter. Pero puede ser que otro momento, con más tranquilidad en casa, sí lo podamos hacer. Entonces hagámoslo, ¿no? Seamos creativos, es decir, veamos y descubramos en qué cosas nuestros hijos son creativos, ¿sí? Si les va gustando pintar, si les va gustando tejer, si les va gustando colorear. Hay un montón de programas en YouTube, eso sí, con supervisión, ¿sí? Que es importante buscar cosas para que ellos puedan hacer. Eso les alienta y les ayuda muchísimo. Permitir que se equivoquen. De verdad, súper importante permitir que se equivoquen y no juzgarlos por eso. Es más, decir, a mí me pasaba lo mismo que a ti cuando tenía tu edad. Me equivocaba constantemente y así aprendí. Es decir, permitirles que se equivoquen. Confianza, confianza, confianza. Y con esto quisiera cerrar. Hacerle ver que nuestro amor y nuestro apoyo es incondicional, sin importar que se equivoquen o que no se equivoquen, ¿no? Entonces, bueno, creo que abarqué lo más importante en este live. Quedará grabado, lo voy a subir más tarde porque ahorita tengo que irme corriendo a dar una clase, pero muchísimas gracias a quienes se conectaron, a quienes me acompañaron y a quienes lo van a ver después. Les deseo un feliz fin de semana, una buena Semana Santa. El próximo viernes no va a haber live, sino que hasta dentro de 15 días, a donde voy a abordar la protección y la sobreprotección. ¿Cuál es la diferencia entre ambas, no? Y bueno, espero que, gracias por los saludos, que descansen con su familia esta semana. Gracias a ustedes por estar acá y nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Que descansen. Hasta pronto.